Bueno, hola a todos, mi nombre es Joaquín Agusti, soy médico nefrólogo, formo parte del equipo de trasplante renal de la Clínica de Nefrología en Santa Fe. Quiero agradecer a la SAN, ante todo, por haberme invitado a participar de este curso de trasplante renal para nefrólogos no trasplantólogos. Me toca exponer sobre dos temas muy amplios, muy importantes, que son el trastorno del metabolismo mineral y óseo y el cáncer renal en los pacientes trasplantados, el cáncer, perdón, en los pacientes trasplantados renales. Para empezar, la primera parte de la charla va a ser del metabolismo óseo y mineral en el paciente trasplantado renal. Lo primero para decir es que el trasplante renal no resuelve completamente el trastorno del metabolismo mineral y óseo de los pacientes en diálisis, más bien los modifica, los cambia, ya que hay factores del pretrasplante que continúan en el posttrasplante y factores nuevos que se agregan, como por ejemplo la influencia de los corticoides en la actividad de los osteocitos y osteoblastos. Es muy importante para el médico de trasplante conocer la interrelación entre todos estos factores nuevos y viejos y así poder estimar la salud ósea de nuestros pacientes y prevenir las tan temidas fracturas. Como muestra este trabajo, las fracturas en el trasplante, sobre todo en los primeros 3 años, sigue siendo un tema importante en los pacientes trasplantados, inclusive hay una incidencia algo superior que comparado a los pacientes en diálisis. En el consultorio de trasplante, de post-trasplante, no es tan sencillo el manejo del metabolismo mineral y óseo, ya que contamos con muy pocos métodos complementarios y los que contamos tienen baja sensibilidad para estimar la calidad del hueso de nuestro paciente y el riesgo de fracturas. Sin embargo, como vemos en este estudio publicado en 2017 en Transplantation, parecería que en los últimos años el riesgo de fractura, la incidencia de fractura en los pacientes trasplantados estaría disminuyendo. Se cree que asociada a un menor uso de dosis de corticoides y a un mejor entendimiento y manejo del metabolismo mineral y óseo en los pacientes en diálisis. Para tener un pantallazo de la fisiopatología que cambia en el trasplante, todos sabemos que el calcio, el fósforo, la vitamina D, la PTH y el FGF23 tienen una estrecha interrelación que tienen como objetivo mantener unas concentraciones adecuadas de minerales y una buena calidad ósea. Los pacientes nuestros con insuficiencia renal crónica, sobre todo los que tienen filtrados menos de 60, van perdiendo masa nefronal, lo que impide un manejo adecuado del fósforo, que tiene una tendencia a hacer balance positivo. En la dieta occidental nuestra consumimos habitualmente por día entre 800 y 1500 miligramos de fósforo, que debe ser eliminado por la orina para mantener un balance neutro. Pero al tener menos nefronas, estos pacientes con IRC tratan de compensarlo generando mayor FGF23, mayor producción a través de los osteocitos y osteoblastos de este FGF23, que va a viajar y actuar en el tubo proximal, uniéndose al complejo cloto más receptor FGF23, y esta unión va a provocar una internalización de los transportadores de fósforo y de sodio en la luz apical. Estos dos transportadores, el 2A y el 2C, al internalizarse van a producir menor reabsorción de fósforo, por lo tanto mayor fosfaturia y un balance neutro del fósforo. Sin embargo, cuando la IRC avanza y ya tenemos un filtrado gravemente disminuido o la necesidad de comenzar con terapia de reemplazo, este mecanismo de compensación no va a ser suficiente para manejar el fósforo, por lo cual los pacientes en diálisis van a tener tendencia a tener hiperfosfatemia. Además, el FGF23 elevado produce una inhibición de la alfa-1 hidroxilasa, lo que va a producir es menos vitamina D activa y por lo tanto hipocalcemia.
Como consecuencia, la hiperfosfatemia, el déficit de vitamina D activa y la hipocalcemia son los tres mecanismos principales por los que los pacientes en diálisis tienen hiperparatiroidismo secundario. Pero ¿qué pasa cuando hacemos un trasplante? El injerto tiene función inmediata, pasa que hay un abrupto cambio en la función renal, se recupera filtrado glomerular, con lo cual el fósforo del organismo va a ser filtrado y va a intentar ser reabsorbido en el túbulo proximal. Pero como el injerto está en un ambiente rico en PTH y en FGF23 que se trae desde la etapa en diálisis, esto va a producir menor reabsorción, mucha filtración de fósforo, pero poca reabsorción, con lo cual va a haber una intensa fosfaturia que va a terminar produciendo hipofosfatemia. Además, con la ganancia de nefronas con el trasplante, va a haber más alfa-1 hidroxilasa que va a generar más vitamina D y va a tender al calcio a normalizarlo o inclusive elevarlo por arriba de 10,5. No solo que estos pacientes van a tener más alfa-1 hidroxilasa, sino que el fósforo, al estar bajo, ya no va a necesitar FGF23 y no va a estar esta hormona inhibiendo a la alfa-1 hidroxilasa. Por lo tanto, como vemos en estos trabajos, o en este gráfico, la caída del fósforo es muy significativa en las primeras 4 semanas de un injerto funcionante, es un poco mayor en los pacientes que tenían PTH alta en el pretrasplante, y va a estar más o menos en el rango de 2,5 y 3, aunque algunos pacientes pueden llegar a tener menos de 2 miligramos decilitro. El fósforo, al estar muy bajo, como dijimos anteriormente, ya no va a ser necesario el FGF23, que va a empezar a bajar y a hacerse prácticamente insignificante a los 3 meses de trasplantado. Con el calcio, como dijimos, sufre un aumento que va a ser mayor si los pacientes tenían PTH alta en el pretrasplante, porque la PTH, al resolverse el síndrome urémico con el trasplante, va a ser más sensible el hueso a esta PTH, lo cual, junto con la ganancia de alfa-1 hidroxilasa y la caída del FGF23, el calcio va a tender a aumentar y en muchos de ellos a producir hipercalcemia. La PTH, a diferencia del resto que se modifica rápidamente, tiene en los pacientes que tienen PTH menor a 2,50 del pretrasplante prácticamente no se va a mover el valor, inclusive puede aumentar un poco al mes 3, sí va a caer abruptamente en los que tenían un hiperpara severo, y van a terminar ambos pacientes, los del hiperpara severo y los que tenían PTH menos de 300, a fin de año la mayoría va a estar entre un rango de 130, 150, 200 picogramos mililitros. Todos estos cambios minerales y de vitaminas van a producir clínicamente las siguientes alteraciones. Alteraciones del calcio, como dijimos, hipercalcemia, alteraciones hipocalcemia, aunque suele ser muy rara. En cuanto al fósforo, lo más común es la hipofosfatemia, y muy raro que se produzca hiperfosfatemia, puede darse cuando hay un DGF o cuando hay disfunción crónica del injerto. La mayoría de los pacientes, como vamos a ver, van a tener déficit de vitamina D. La PTH suele estar elevada, va a haber hiperparatiroidismo, que puede ser secundario o terciario. Suele haber osteoporosis en la gran mayoría de los pacientes trasplantados y puede haber osteonecrosis. No olvidarnos del cuadro más preocupante quizás que pueden llegar a estos trastornos, que son las fracturas, ni de las calcificaciones vasculares y la litiasis. Lo que están dentro del rectángulo rojo están marcados como los desórdenes o las alteraciones más frecuentes del paciente trasplantado renal: hipercalcemia, hipofosfatemia, hipovitaminosis D, hiperparatiroidismo y osteoporosis. Vamos a repasar brevemente cada una de ellas. La hipercalcemia tiene una incidencia que va entre el 11 y el 50% en el primer año de trasplante.
están con mayor predisposición a generar hipercalcemia los pacientes que han tenido un hiperpara severo en diálisis y en aquellos que se suspende bruscamente el Cinacalcet. La resolución de la uremia va a mejorar la resistencia esquelética a la PTH, lo que va a colaborar con la hipercalcemia. La mayoría de estos pacientes no suele tener síntomas, la hipercalcemia es asintomática, aunque hay casos descriptos de falla del injerto por vasoconstricción producida por la hipercalcemia, y en algunas biopsias de protocolo se han encontrado depósitos cálcicos también. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Bueno, sugerirles una hidratación adecuada, no menor a 3 litros, evitar las tiacidas y suspender la vitamina D. Se puede usar para la hipercalcemia post-trasplante, se utiliza sobre todo Cinacalcet, y si no responde se puede pautar una paratiroidectomía. Por supuesto, en los pacientes trasplantados renal no toda hipercalcemia va a ser por los mecanismos descriptos, hay que tener en cuenta sobre todo las infecciones granulomatosas y, como ya vamos a ver, las neoplasias, que son bastante frecuentes en los pacientes trasplantados renal, sobre todo aquellas que producen metástasis ósea. El Cinacalcet es bastante efectivo para disminuir el calcio, los disminuye significativamente, también va a aumentar el fósforo y va a bajar la PTH, no a valores normales, pero sí con un descenso de al menos un 50%. El otro cuadro muy frecuente es la hipofosfatemia, que afecta a más del 50% de los pacientes trasplantados en las primeras 4 semanas del trasplante. Hay algunos reportes que indican que hasta el 90% de los trasplantados tienen hipofosfatemia en el primer mes post-trasplante. Los niveles altos de PTH pretrasplante son un factor de riesgo. Generalmente, al igual que la hipercalcemia suele ser asintomática, hay algunos casos descriptos de debilidad, rhabdomiólisis y hemólisis cuando el fósforo es menor a 1 miligramo decilitro. Por supuesto, que el FGF alto en el pretrasplante también predispone a la hipofosfatemia, como dijimos anteriormente. Los inmunosupresores, especialmente los corticoides, juegan un papel en la hipofosfatemia porque los esteroides disminuyen la absorción intestinal de fósforo y aumentan su eliminación a través de inhibir la reabsorción tubular. Los mTOR parecerían tener un papel modulando la expresión de cloto en el túbulo proximal. Hay varios autores que intentaron asociar la hipofosfatemia con mortalidad en trasplantes. Se han encontrado en los estudios con unas curvas en U o en B corta, donde niveles muy bajos de fósforo, menor a 2, se asocia a mayor riesgo cardiovascular, que este riesgo disminuye significativamente cuando los valores se normalizan y vuelve a aumentar con niveles altos de fósforo. Aunque otros autores dicen que esta curva en U o en B no se debe al fósforo, sino en realidad a otro factor que está enmascarado en ese trabajo, que sería el FGF23, que sí estaría asociado a mayor riesgo cardiovascular. El fósforo tenemos que intentar mantenerlo arriba de 2 miligramos decilitro. Podemos sugerir a los pacientes en el post-trasplante que consuman alimentos ricos en fósforo y, si es necesario, darle suplemento oral. En cuanto a la vitamina D, como vemos en este trabajo, el 80% de los trasplantados renal tienen déficit de vitamina D, algunos hasta un 10% de manera severa, y suele estar asociado a algunas recomendaciones que hacemos los médicos de trasplante de que deben los pacientes tratar de no estar expuestos al sol por el riesgo de cáncer de piel. Como vemos en estos trabajos, hay que suplantar la vitamina D, y los pacientes que sí toman sol recuperan en 10 días valores normales de vitamina D, comparado al doble en días de aquellos que no están expuestos al sol y que se le da vitamina D. Hay muchísimos trabajos que también asociaron el déficit de vitamina D con mayor riesgo cardiovascular en los pacientes trasplantados, inclusive otros trabajos que intentaron conectar este déficit de vitamina D
con rechazo, CMV, BK e inclusive diabetes, sin encontrar nada significativo. En cuanto al hiperpara, que continúa en el post-trasplantes, como dijimos, hasta un 50% tiene PTH por arriba de los valores normales al finalizar el año. Como ustedes saben, muchos, cuando comienza el hiperpara, la proliferación de las glándulas es policlonal y difusa, pero que cuando llevan mucho tiempo en diálisis pueden hacerse monoclonal y nodular, y este es un cuadro, este es el hiperpara terciario, que responde menos a la medicación y que tenemos que tratar de identificarlo para manejar adecuadamente el tratamiento. No hay una recomendación sobre el valor ideal de la PTH en el posttrasplante. Algunos expertos sugieren lograr una PTH llevarla al límite superior de normalidad. Tampoco hay una recomendación sobre cuándo comenzar a tratarla. Lo importante es, si nos guiamos por este trabajo, es lograr una PTH menor a 130, porque los pacientes con PTH mayor a 130 están asociados a un incremento significativo de fracturas en el trasplante. ¿Y qué hacer cuando tenemos un hiperpara ya no secundario sino terciario? Bueno, lo ideal es comenzar con Cinacalcet, y si el Cinacalcet falla o no está disponible, o el hiperpara es severo con síntomas, por ejemplo fracturas, sí poder intentar una paratiroidectomía. En cuanto al Cinacalcet, recordar que produce bastante intolerancia gastrointestinal, que aumenta la excreción de calcio en orina y esto puede predisponer a litiasis, y que en algunos trabajos se ha visto que reducen los niveles de tacrolimus. No metabolizan en la misma citocromo, pero no se sabe por qué bajan los niveles de tacrolimus, así que habría que tenerlo en cuenta cuando uno va a indicar Cinacalcet. En cuanto a la paratiroidectomía, como la PTH suele mejorar después del año, los nefrólogos de trasplante tratamos de no indicarla en el primer año y, si es necesario, a partir de pasada esa fecha. La necrosis ósea vascular está claramente asociada a la dosis acumulativa de esteroides. Se está viendo cada vez menos en el trasplante. Recordar que no solamente se produce en caderas, también se puede producir en rodillas y hombros, y está asociada al aumento de peso, el tabaco, el alcohol, y su tratamiento es quirúrgico. Es un cuadro a tener en cuenta, pero que se está viendo cada vez menos. Sí, sí es muy significativa la osteoporosis en el trasplante renal. Hay una pérdida de hasta el 20% de densidad mineral ósea en el primer año post-trasplante. Luego de pasar esa fecha hay una tendencia a estabilizarse. Recordar los factores de riesgo para osteoporosis: los pretrasplantes son la edad, los mayores de 50 años, el sobrepeso, la diabetes, el tabaco, la menopausia, a los cuales se agregan factores de riesgo post-trasplante, fundamentalmente los corticoides y otros menos demostrados: la hipomagnesemia, que a veces se asocia a FK, el hipogonadismo y, como muestra este trabajo, algunos pacientes que han tenido omeprazol, se ha visto que aumenta el riesgo de fractura osteoporótica en pacientes trasplantados renales. Lo que no hay duda es que los inmunosupresores juegan un papel fundamental en la osteoporosis, ya que los corticoides, que son las drogas que más se relacionan con osteoporosis, disminuyen la absorción intestinal de calcio, incrementan la excreción urinaria de calcio y disminuyen la función de los osteoblastos, produciendo una apoptosis mediada por osteoproteregina y el receptor RANG. No solo actúan favoreciendo la apoptosis de los osteoblastos, sino que parecería que los glucocorticoides también activan a los osteoclastos. Claramente los corticoides son las drogas más asociadas, pero hay varios trabajos que marcan que la ciclosporina, el tacrolimus y los mTOR también podrían producir apoptosis de osteoblastos y generar osteoporosis en el paciente trasplantado renal. La osteoporosis es muy importante, ya que es uno de los factores de riesgo más
determinados para las fracturas en los pacientes post-trasplantes, a los cuales se agrega el hiperparatiroidismo post-trasplante, la inflamación de los pacientes y un factor de riesgo que hay que tenerlo en cuenta, que son el riesgo de caída en nuestro grupo de pacientes, sobre todo en los pacientes frágiles, los que tienen disminución de la agudeza visual, polineuropatía periférica o vasculopatía periférica. La fractura en los pacientes trasplantados renal se da sobre todo en pacientes añosos, y recordar que el ingreso a lista de espera en casi todas las listas está habiendo mayor edad de ingreso a lista de espera. En nuestra lista de Santa Fe, en números del 2019, el 30% de los ingresos a lista tenían más de 60 años. El sexo femenino tiene mayor riesgo que el masculino, la raza blanca también, ser diabético aumenta el riesgo, y también el tiempo en diálisis. Los pacientes con más de 12 años en diálisis tienen un aumento significativo de la incidencia de fractura en el post-trasplante. Los sitios donde las fracturas suelen producirse fundamentalmente son en el esqueleto apendicular, en los miembros inferiores, más que en el esqueleto axial. ¿Qué podemos hacer para prevenir las fracturas post-trasplante? Bueno, fundamentalmente minimizar los corticoides, tratar el hiperpara, recordemos llevando una PTH sobre todo a menos de 130. Si tenemos hipercalcemia vamos a usar el Cinacalcet, tratar de mejorar la acidosis. El tratamiento antirresortivo es polémico en el trasplante, ya lo vamos a ver, y como dijimos, prevenir las caídas. Este trabajo muestra cómo la retirada precoz de esteroides disminuye significativamente el riesgo de fractura en los pacientes trasplantados renal. Sin embargo, como siempre decimos, hay que balancear riesgo-beneficio. Sabemos que la retirada precoz de esteroides en varios trabajos ha aumentado el riesgo de rechazo. Los bifosfonatos en el trasplante renal, su función o su indicación no estarían muy claras. Sabemos que reducen la actividad osteoclástica y mejoran la densidad mineral ósea, pero no modifican el riesgo de fracturas. Además, no se pueden usar con filtrados menores de 30 y tienen riesgo de generar enfermedad ósea adinámica. En este metaanálisis, todos vieron lo mismo, el aumento de la densidad, pero no el descenso en el riesgo de fracturas. La guía CADIGO lo único que dice es tenerlo en cuenta como opción en aquellos pacientes de alto riesgo, como dijimos, mujeres mayores de 50, que han tenido fracturas y que tienen densidad mineral ósea disminuida. Si los pacientes trasplantados tienen filtrado menores de 30, ya los bifosfonatos no se pueden usar, y sí hay una droga disponible que es el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal que inhibiría la resorción ósea, actúa inhibiendo al RANK, reduce la resorción y aumenta la densidad mineral ósea. El efecto adverso más común y hay que tener en cuenta es la hipocalcemia. En cuanto a la evaluación de los pacientes, cuando queremos enfocarnos en el metabolismo mineral y óseo, como ya dijimos, es bastante limitada. Tenemos laboratorios, tenemos imágenes y tenemos biopsia, aunque en el día a día lo único que tenemos, lo que solemos tener a mano son los laboratorios. La guía CADIGO sugiere que en el primer mes de trasplante tengamos laboratorios de calcio y de fósforo semanalmente hasta que los valores se normalicen. Una vez que están normalizados, se deben pedir al menos 2 veces en el primer año. Lo mismo que la PTH y la vitamina D, pedir al comienzo del post-trasplante hasta que con el tratamiento normalicen sus valores, y después pedirla 1 o 2 veces anualmente. Otra herramienta que tenemos disponible para la valoración de la salud ósea de nuestros pacientes es la densitometría ósea con DXA, que es la sigla que significa absorcimetría de rayos duales
Lo que ha mostrado la densitometría es ser un método muy bueno para lograr estimar la densidad mineral ósea, pero no ha cambiado, no es muy bueno para el riesgo de fracturas. Como acabo de decir, tiene la densitometría buena correlación con la densidad, pero no con el riesgo de fractura, y las limitaciones son que no distingue entre hueso cortical y trabecular, que a veces confunde señales de calcificaciones vasculares, no mide calidad ni fuerza del hueso, y llamativamente pacientes con buenas densitometrías que toman corticoides han tenido más fracturas, con lo cual, de nuevo, repito, es un buen método para ver densidad mineral ósea, pero no es un buen método para estimar riesgos de fracturas post-trasplante. El FRAX es un score clínico que podemos tener a mano, que utiliza diferentes variables clínicas, son 12, que puede estar sumada o no a una densitometría, y que predice a 10 años con bastante éxito el riesgo de fracturas. Estas son las variables que utiliza el FRAC. También hay otro score que se está usando bastante porque tiene buena predicción con densidad mineral ósea y tendría buena correlación con fractura, que es el score trabecular óseo. Otro método bastante bueno para ver calidad ósea es la tomografía axial computada periférica de alta resolución, pero es un método que nosotros en Argentina no lo tenemos a manos, y en el primer mundo se usa sobre todo para estudios de investigación. Es muy bueno porque distingue entre afectación cortical y trabecular, estima la fuerza ósea a través de la porosidad cortical, pero no puede medir, al ser periférico, no mide cadera ni columna. Este es otro método diagnóstico que mide la resistencia del hueso cortical, que es la microidentación ósea, y por supuesto el gold estándar, o el método que más información nos da, que es la biopsia ósea, que nos da información sobre la mineralización, sobre el remodelado y el volumen óseo, pero lamentablemente hay muy pocos estudios de biopsias óseas en pacientes trasplantados, sobre todo por ser un método invasivo, no está disponible en todos los centros, y bueno, su clasificación ha cambiado, con lo cual estudios viejos con nuevos es difícil compararlo, y también está la posibilidad de que el sitio donde se tome la biopsia, las características no sean igual que en otras regiones. Sería ideal tener buenos trabajos de biopsias en pacientes trasplantados. Para ir finalizando, entonces, ¿qué podemos hacer en el consultorio de post-trasplante? Bueno, lo que tenemos a mano: pedir laboratorios para así poder acomodar los valores de los minerales y las vitaminas dentro del rango de la normalidad. Tenemos que minimizar los corticoides, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Recuerden, mujeres mayores de 50 años, diabéticos y con mucho tiempo en diálisis. Tenemos que evitar la acidosis, evitar la caída y sugerir realizar ejercicios. Estas son dos drogas nuevas que todavía no están disponibles. El teriparatide es un análogo de la PTH para pacientes que han hecho paratiroidectomía y tienen una hipocalcemia refractaria, y el odanacativ es un inhibidor de la catepsina K, que inhibe la pérdida ósea en ratas. Conclusión de esta primera parte: como ya dijimos al comienzo, el trasplante renal no resuelve el metabolismo mineral y óseo, sino que lo modifica, lo cambia. La fisiopatología es compleja, los métodos diagnósticos son limitados y poco sensibles. No hay que dejar de prestarle atención al fósforo y tratarlo de llevar a valores normales. Indicar suplementos de vitamina D si los pacientes no tienen hipercalcemia, porque la inmensa mayoría tiene déficit. Reducir o retirar los esteroides en los pacientes de bajo riesgo inmunológico podría ser una opción. Hay que tener precaución en el uso de difosfonato en los pacientes de trasplantado renal, y con el denosumab todavía faltan ensayos clínicos que demuestren eficacia en los pacientes trasplantados renal. Bueno, terminamos la primera parte. No sé si fue muy rápido, pero tenemos
pocos minutos y hay que meter los dos temas. Pasamos ahora a la segunda parte de la charla, que son las neoplasias en trasplante renal. El 50% de los trasplantados a 10 años tiene injerto funcionante. ¿Qué pasa con el otro 50%? Bueno, la mitad va a perder el riñón por disfunción crónica del injerto y la otra mitad se va a morir con injerto funcionante. De las causas de muerte en trasplante, las dos más frecuentes por lejos son la enfermedad cardiovascular y la infección, pero en tercer lugar aparecen las neoplasias, con una incidencia entre el 10 y el 12% de todas las muertes en trasplantados renales. Sabemos que el cáncer es entre 2 y 4 veces más frecuente en trasplante que en la población general, aunque esta frecuencia va a depender del tipo de neoplasia. Tenemos algunas que la verdad no están aumentadas en trasplante o levemente, como puede ser el cáncer de mama y de próstata, y otras que tienen una marcada relación con el trasplante renal, como puede ser el sarcoma de Kaposi, que en algunos países del mundo, sobre todo en los países mediterráneos, tiene hasta 500 veces más frecuencia que en la población general. Hay varios registros. El problema de los registros es que la mayoría son voluntarios y esto marca probablemente un subregistro, por eso hay variaciones entre la inmensa mayoría. Esta imagen de acá es del registro de Australia y de Nueva Zelanda, que es un registro bastante confiable, y marca cómo a los 10 años de trasplante casi el 40% va a tener algún tipo de neoplasia. La inmensa mayoría de estas neoplasias son a partir o a expensas del cáncer de piel, pero si excluimos el cáncer de piel, vamos a ver que los pacientes trasplantados a 10 años tienen más o menos un 10% de incidencias de cáncer. Este doctor que está acá se llama Israel Penn, es un médico que trabajó en Denver, después en Cincinnati, ya falleció en el 99, y fue uno de los primeros en asociar el cáncer con el trasplante. Generó un registro internacional muy importante, que el registro de Israel Penn. Acá le dejo la dirección de la web, y en esa dirección pueden encontrar hasta 400 artículos que relacionan el cáncer con el trasplante, no solo el trasplante renal. Y en Argentina, en los últimos años, hay un grupo de la Sociedad Argentina de Trasplante que está intentando llevar adelante un registro local de tumores. Como decíamos, el cáncer es más frecuente en la población trasplantada, pero lo que también hay que tener en cuenta es que es más mortal también que la población general. Entonces, a tener en cuenta, más frecuencia y más mortalidad cuando se compara con población general. Hay distintos factores de riesgo para el cáncer en el trasplante. Algunos factores de riesgo comunes de la población general, como puede ser la edad avanzada, la exposición solar o el tabaco. Algunos factores de riesgo relacionados con enfermedad renal. Ustedes saben que los pacientes con enfermedad renal avanzada, y sobre todo pacientes en diálisis, tienen asociado un grupo de tumores, sobre todo el tumor renal, los tumores de la vía urinaria, el cáncer de tiroides y podría ser también el mieloma, pero sobre todo probablemente el factor de riesgo más fuerte para cáncer en el post-trasplante sea el relacionado con la inmunosupresión. La inmunosupresión puede generar o favorecer la oncogénesis a través de 3 mecanismos. Uno es disminuir la respuesta inflamatoria, sobre todo de los linfocitos T, que son fundamentales para la inmunovigilancia oncológica. Por otro lado, la inmunodepresión favorece la replicación o la primoinfección de ciertos virus oncogénicos. Y por otro lado, quizás con menos fuerza y no tan claro, parecería que algunas moléculas inmunosupresivas tienen un efecto directo favorecedor de la oncogénesis. Vemos en este esquema cómo algunos factores externos producirían la proliferación de células tumorales que en su superficie expresarían antígenos tumorales. Esto haría que provocaría una respuesta inmune que eliminaría
las células tumorales, pero si tenemos que en el tiempo los factores de riesgo para cáncer se mantienen, avanza a una fase de equilibrio que si continúa en el tiempo puede llegar la célula tumoral a una fase de escape del sistema inmunológico, donde ya no tiene mucho éxito la respuesta inmunológica. Marco acá con este gráfico estas dos fases que serían de muchísima preocupación para la población trasplantológica. Ustedes imaginan si tenemos un donante que tiene una fase de equilibrio entre las células tumorales y el sistema inmunológico, pero dona sus órganos, y en un paciente que va a ser severamente inmunodeprimido y va a provocar de esa manera que se pierda el equilibrio y que se pase rápidamente a una fase de escape. Por supuesto que esto muchas veces como médicos, los médicos de procuración y los médicos de trasplante no lo podemos saber. Está claramente asociado, como ya dijimos, los virus a ciertos tumores. Hay algunos que hay evidencia suficiente para relacionarlo, como son los virus de la hepatitis C y B que generan hepatocarcinoma, el HTLV1 que provoca linfoma no Hodgkin. Por suerte este virus no es frecuente en nuestra población. Tenemos el herpes virus tipo 8 que se asocia sobre todo a sarcoma de Kaposi, el Epstein-Barr a la enfermedad de linfoproliferativa, y el virus papiloma humano a diferentes cánceres de ano, vagina, vulva, boca, lengua, etc. Hay el citomegalovirus, que es un virus muy importante en el trasplante. Hay varios estudios que han intentado relacionarlo con cáncer, pero realmente no hay nada claro hasta el momento. Sí, hace ya más de una década o un poco más que está claro que el virus BK, que produce una nefritis intersticial en el órgano trasplantado, también está en relación a tumores de la vía urinaria. Claramente hay muchísimos estudios, no solo de cáncer, muchos reportes, no solo de cáncer de uréter, sino también de vejiga e incluso algunos de uretra. Estos virus oncogénicos producen tumores que, para tener en cuenta, son los más prevalentes en la población trasplantada, como son el sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin o los tumores de hígado. Y la inmunodepresión y los oncovirus quedan en evidencia cuando se estudian también en otro tipo de pacientes inmunodeprimidos, como por ejemplo el HIV. Este es un estudio muy interesante, publicado en el 2007 en Lancet, donde comparaban la incidencia de cáncer en personas con HIV y lo comparaban con pacientes trasplantados. Y lo que encontraron, por supuesto, es que muchos de los tumores que se daban en trasplante se daban en los pacientes HIV, sobre todo fundamentalmente o especialmente los tumores relacionados con la inmunodepresión y los oncovirus. No así, por supuesto, otros tumores que nada tienen que ver con la inmunosupresión y sí con la enfermedad de base, como son el tumor renal, que se ve muy frecuentemente en los pacientes trasplantados renales, pero no así en el HIV. Este otro estudio que deja en claro el papel de la inmunodepresión como factor de riesgo fundamental y quizás más importante en el cáncer post-trasplante. Este estudio muestra cómo pacientes que antes de ingresar a diálisis y trasplantarse habían sido tratados con inmunosupresión por diversas causas inmunológicas, tenían mayor incidencia de cáncer que aquellos que no fueron tratados por enfermedades inmunológicas. Este estudio también me resultó tremendamente importante. Lo que hicieron es seguir en el tiempo a pacientes con insuficiencia renal que habían recibido 2 trasplantes. Veían qué pasaba cuando estaban en lista de espera, qué pasaba en el primer trasplante, qué pasaba cuando volvían a diálisis, qué pasaba cuando tenían un segundo trasplante y qué pasaba cuando volvían por tercera vez a diálisis. Y claramente demostraban que aquellos tumores que se relacionan con la inmunodepresión, como el sarcoma de Kaposi, aumenta
en la época de trasplante, pero baja cuando los pacientes vuelven a diálisis y a lista de espera. Y así mostraban también cómo aquellos tumores que se asocian a enfermedad renal crónica son más prevalentes cuando están los pacientes en diálisis que trasplantados. Por último, el efecto directo de los inmunosupresores sobre la carcinogénesis no está claramente definido. Pero en líneas generales podríamos decir que la azeatropina sí tiene efecto pro-oncogénico, no así el micofenolato, que parecería el micofenolato in vitro tener inclusive cierto efecto protector, pero de todas maneras este efecto protector no se ha demostrado clínicamente. Los calcineurínicos sí tendrían una clara relación con el aumento de los tumores, y algunos otros agentes, como por ejemplo el belatacept, no se asocia en general a tumores, pero sí a enfermedad linfoproliferativa de los pacientes con virus Epstein-Barr negativo, y la timoglobulina tendría una clara influencia en la oncogénesis. No así los anticuerpos monoclonales anti-CD25, como por ejemplo Paclitaxel. Y por último, por supuesto, no dejar de decir que los mTOR tienen una clara disminución en la incidencia de los tumores en el post-trasplante. Los mecanismos por los cuales estas drogas producen efectos en la oncogénesis no están muy claros, hay varias hipótesis, muchos trabajos. Podríamos decir en general que los anticalcineurínicos favorecen o estimulan ciertos pro-oncogenes y que no permiten la recuperación del DNA dañado. Lo mismo haría la azeatropina. Y los mTOR tendrían su efecto favorable por varios mecanismos. Uno de ellos, por ejemplo, inhibe la angiogénesis, pero sobre todo porque los tumores sólidos usan como vía de señalización oncogénica la vía PI3K-AKT-mTOR, con lo cual estas moléculas, al inhibir esa activación, tendrían un efecto favorable contra el cáncer. Como ya vamos a ver más adelante, no es para todos los tumores iguales. Este gráfico de acá arriba lo que nos muestra es que los anticalcineurínicos, el efecto pro-oncogénico también se relaciona con los niveles en sangre. A mayor nivel, más daño. Bueno, este es un estudio de micofenolato, donde se veía que el micofenolato no aumentaba el riesgo de las enfermedades malignas en general, como dijimos hoy, pero no se ha podido mostrar esto a nivel clínico. Este es un metaanálisis publicado en 2014, donde mostraba que los mTOR disminuían la incidencia de todas las enfermedades malignas en el post-trasplante, pero sobre todo se daba no en aquellos pacientes que tenían indicado el mTOR de nuevo, sino en los que la molécula se usaba como conversión. Y sobre todo en aquellos pacientes con altas dosis de sirolimus. Como ya dijimos, aunque en líneas generales mejora la incidencia de todos los cánceres, se da sobre todo para este efecto para los cánceres de piel no melanomas. Lo que mostró lo interesante o preocupante de este metaanálisis es que mostraba que claramente que los mTOR disminuían la incidencia de cáncer, pero cuando vieron mortalidad no mejoraban la mortalidad de los pacientes, con lo cual esto puso en alerta a la comunidad trasplantológica y hay que tenerlo en cuenta cuando uno va a indicar un tratamiento. El belatacept, como ya dijimos, a largo plazo no aumenta el riesgo de cáncer en comparación con ciclosporina, pero sí en el estudio BENEFIT se vio que en el primer año de trasplante hubo varios casos de linfoma, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, en pacientes que eran Epstein-Barr negativos.
con lo cual está prohibido indicar esta droga en los pacientes con serología para Epstein-Barr negativa. Acá hay un cuadro comparativo del efecto de la inducción en la incidencia acumulativa de cáncer. Vemos como el OKT3, que era un anticuerpo monoclonal anti-CD3 usado en el pasado como inducción o como tratamiento de rechazo, que ya no se usa más, tenía una alta correlación con cáncer. En la ATG, o los anticuerpos policlonales en general, también se asocian a mayor incidencia de cáncer, aunque esto tendríamos que analizarlo en la actualidad, que se usan menos dosis que en décadas pasadas. Los anticuerpos anti-interleuquina 2, como el basiliximab, no tienen mayor incidencia en el cáncer post-trasplante. Los tumores en el trasplante pueden deberse a 3 vías. Una puede ser por recurrencia de tumores previos, por transmisión de neoplasia por el donante, o por neoplasias de novo post-trasplante, que es el escenario más frecuente en los trasplantados. De nuevo, recordar que la población renal tiene riesgo de neoplasias como toda la población general, a lo que se le suma los cánceres asociados a IRC, con lo cual el screening en el pretrasplante tiene que ser para los tumores más frecuentes de nuestra población, como en Argentina y en varias partes del mundo, es el tumor de pulmón, de próstata, el colon, el de mama, de cuello uterino, y se le tiene que sumar un screening para cáncer renal, que está aumentado en la población en diálisis, y si los pacientes son virus C y B, para hepatocarcinoma. Esto es de nuevo otro estudio que muestra cómo los pacientes renales tienen aumentado el riesgo de los tumores renales y de la vía urinaria. Y tener muy en cuenta que si un paciente tuvo antecedentes de cáncer, tiene que saber que es un paciente de alto riesgo en el trasplante y alto riesgo de recurrencia de esa neoplasia. También tiene un incremento del riesgo para desarrollo de una neoplasia de novo distinta a la anterior, y tener en cuenta que son pacientes de alto riesgo de mortalidad por cáncer, pero también de alto riesgo de mortalidad por cualquier causa, con lo cual estos pacientes en el pretrasplante tienen que ser informados de los beneficios del trasplante, pero también de los riesgos. Y si un paciente tiene un trasplante, un cáncer en el pretrasplante, va a necesitar estar curado de ese trasplante y va a necesitar un tiempo libre de enfermedad para poder entrar en lista. Ese tiempo va a variar según el tipo de trasplante, va a ir entre 2 y 5 años, aunque hay algunos que no necesitan esperar, como por ejemplo un cáncer de próstata con un Gleason menor a 3. En cuanto a los trasplantes, los cánceres derivados por el donante son un evento muy, muy infrecuente, menor al 1% en todas las series publicadas, pero cuando sucede son bastante catastróficos, hay que plantearse bajar la inmunosupresión o inclusive la trasplantectomía. Los tumores que se han reportado más frecuentes son el cáncer renal, el de pulmón, el linfoma, pero los más mortales suelen ser el de pulmón, el melanoma y el glioblastoma multiforme. Este es un estudio que pasa con los donantes que no tienen cáncer evidente ahora en el proceso de la donación, en el momento de la donación, pero los familiares nos refieren, o por historia clínica, que han tenido historia de cáncer. Bueno, este es un trabajo americano de casi 40.000 donantes, donde el 2% había tenido historias de tumores, casi todos ellos tumores de piel. Este 2% de donantes generaron 2.500 trasplantes, y lo que vieron que 3 receptores de estos trasplantes murieron por un donante que tenía un antecedente de glioblastoma multiforme, por lo cual este tumor está contraindicado, y un paciente falleció por un tumor transmitido por el donante de un paciente que había tenido melanoma 32 años antes. Algunos tumores que tienen los pacientes o que han tenido antecedentes no contraindican la donación, tenerlo en cuenta, sobre todo los tumores vasocelulares de piel, los carcinomas in situ, los tumores renales pequeños que son incidentalomas, y algunos tumores del sistema nervioso central. El riesgo de cáncer varía según el tipo de donante.
los que más riesgo tienen son los donantes cadavéricos de criterios expandidos, y no así, o menor, el donante vivo o el donante ideal. La neoplasia de novo es por lejos lo más frecuente en el post-trasplante. Vamos a avanzar porque ya nos queda poco tiempo. Y los tumores que más se asocian a la población trasplantada renal, pero trasplantada en general, es el cáncer cutáneo no melanoma, el sarcoma de Kaposi, las enfermedades linfoproliferativas y el cáncer renal. El cáncer de piel afecta hasta el 80% de los trasplantes a 20 años de función del injerto. La mayoría de ellos están conformados por el carcinoma escamoso, y le sigue el carcinoma vasocelular, y los factores de riesgo: ser hombre, ser blanco. Los trasplantes de órgano torácico son un factor de riesgo porque se producen más frecuente que en los órganos abdominales. La edad avanzada también es un factor de riesgo. La inmunosupresión que está asociada a cáncer de piel es la aciatropina y sobre todo la ciclosporina, aunque el tacrolimus también. El micofenolato y el emetor, el micofenolato no tendría mayor riesgo y el emetor inclusive mejoraría el riesgo, como se ve en este gráfico. Vamos a avanzar. Los linfomas son más o menos 20 veces más frecuentes en la población trasplantada que en la población general. Son de altísimo riesgo porque son muy frecuentes en los chicos, en la población pediátrica, y sobre todo tienen más riesgo en los pacientes que son seronegativos para Epstein-Barr. Como vemos acá en el gráfico, la población más afectada son los menores de 10 años y los mayores de 60 años. El trasplante de pulmón o de corazón es mucho más frecuente en linfoma que en el de riñón, y como ya vimos, el OKT3, que ya no se usa más, pero sí los anticuerpos policlonales son factor de riesgo. Hay dos etapas de presentación de la enfermedad linfoproliferativa, sobre todo en el primer año, y si pasa el primer año, generalmente a partir del cuarto o quinto año es la otra etapa de presentación, y llama la atención, o hay que tener en cuenta, que los sitios más frecuentes de localización son el sistema nervioso central, y que en el trasplante renal no es infrecuente encontrarse con esto, una invasión de linfocitos por un linfoma. Esto es más o menos lo mismo. Tener en cuenta, como ya dijimos, que el belatacept aumenta el riesgo en los pacientes con serología negativa para Epstein-Barr. El sarcoma de Kaposi es 500 veces más frecuente en la población trasplantada que en la población general. Sobre todo tiene alta incidencia en el área mediterránea, sobre todo en Italia, en Grecia. Suele ser exclusivamente cutáneo, pero también puede ser visceral. Puede afectar la boca, el esófago, los pulmones, y cuando esto lo hace, cuando invade órgano, tiene mucho peor pronóstico. Reducir la inmunosupresión en el sarcoma de Kaposi o agregar un emetor tiene bastante eficacia. Se ha visto que los pacientes incluso logran remisión completa de la enfermedad. Y está asociado, como ya dijimos, al virus herpes simple tipo 8. Los tumores no se dan solamente en riñón, se dan en todos los órganos, lo que pone en evidencia el factor inmunodepresión. Lo llamativo en riñón es que en el resto de los órganos, el órgano trasplantado suele ser de riesgo para cáncer, y eso no pasa en el trasplante renal. Es muy raro ver un cáncer en el injerto renal. Lo que sí se produce es cáncer en los riñones nativos. ¿Qué podemos hacer con estos pacientes con cáncer? Primero, la prevención. Segundo, prevención es que tengan un buen estilo de vida, que no se expongan al sol, y además que hagan screening. Acá hay un trabajo que les presento, donde se vio que tan solo un 50% de los pacientes en el post-trasplante hacen screening para los tumores más prevalentes. Y por último, tener una buena estrategia de inmunosupresión en trabajo, por supuesto, combinado con oncología. Lo que vamos a intentar hacer es minimizar la inmunosupresión, y si se puede incorporar un emetor, teniendo en cuenta que no todos los tumores dependen de la inmunodeficiencia. Como vimos, por ejemplo, un cáncer de mama o de próstata tiene poca relación con la inmunodeficiencia, con lo cual uno interpretaría que bajar mucho los inmunosupresores no tendrían tanto efecto, y dar el emetor, pero teniendo en cuenta, como vimos en este último metaanálisis del 2014, que
no son efectivos para todos los tumores iguales, y más para el Kaposi, y más para el piel, y que no disminuye la mortalidad, con lo cual es un factor a tener en cuenta, porque siempre hay que balancear el riesgo de cáncer con el riesgo inmunológico, infectológico y cardiológico. Bueno, nada más. Muchas gracias.